parte del mandato del Señor, que todos estemos unidos, que podamos fortalecernos unos a otros. Precisamente ayer ministrábamos a una persona que llegó de sorpresa, llegó a la reunión de jóvenes y era nada más y nada menos que una persona que estaba destacamentada aquí en la Guardia Nacional. Y él hablaba de que él, al lugar donde lo mandan, al lugar donde tiene que ir, él busca inmediatamente un lugar, una iglesia donde congregarse. Y él lo decía de esta manera: veo tantas cosas tan terribles que es necesario estar en constante contacto con el Señor. No puedo dejar de estar en contacto con el Señor, porque, y nos ponía un ejemplo que aquí lo hemos puesto muchas veces. Dice: imagínense que está en una fogata y saca una de las leñas, esas que están más prendidas, y la deja sola, y se va a apagar. Entonces no podemos separarnos. Es parte de lo que el Señor busca para su iglesia. Si hubiera sido que quería el Señor que nos congregásemos por Zoom o por otro medio, pues yo creo que lo hubiera sacado, a que alguien lo hubiera inventado mucho antes. Hubiera sido otros los medios que Él hubiera utilizado, y no discipulando gente. Así que tenemos que comprometernos más con el Señor, y ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Comprometidos, pero de verdad comprometidos con el Dios verdadero. Y vamos directamente a la palabra, porque el Señor me trajo toda la semana pensando en esta porción. Entonces dije: Señor, si tú quieres que hablemos de eso, vamos a hablar de eso. Y vamos directamente a la palabra y vamos a leer una porción que se encuentra en Primera de Reyes, versículo 18. Estoy dando tiempo para que lo busquen ahí en su Biblia electrónica. Versículo 18, capítulo 18, a partir del versículo 20. ¿Ya estamos? Entonces, dice así: entonces Acab convenció a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo. Pero el pueblo no le respondió nada. Entonces Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal hay 450 hombres. 23. Denos pues 2 toros. Escojan ellos un toro para sí, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro, lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Luego invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió y dijo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan el toro y prepárenlo ustedes primero, porque ustedes son la mayoría. Invoquen el nombre de su Dios, pero no pongan fuego. Ellos tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon. Luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien respondiera. Mientras tanto, ellos danzaban junto al altar que habían hecho. Y sucedió que hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo: griten a gran voz, porque es un Dios. Quizá esté meditando, o está ocupado, o está de viaje, quizá está dormido.
hay que despertarlo. Ellos clamaron a gran voz y se sajaban el cuerpo con espadas y con lanzas, conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Y sucedió que cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando frenéticamente hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal. Y no había voz ni quien respondiera ni escuchara. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Luego él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Versículo 32: y edificó con piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en la cual pudieran caber 15 litros de agua. Luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y los puso sobre la leña. Entonces dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Luego dijo: háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Dijo aún: háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. De modo que el agua corría alrededor del altar y llenó también la zanja. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Entonces, versículo 38, cayó fuego del Señor que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua que estaba en la zanja. Y al verlo toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo descender al arroyo de Quizón y ahí los degolló. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta porción, por esta palabra, por esta demostración de tu poder y por esta demostración donde podemos ver y darnos cuenta que tú eres Dios, que tú eres el Dios verdadero. Permite, Padre, que cada uno de nosotros lo podamos entender, que nos podamos comprometer completamente a ti y que podamos ver esas maravillas que solamente tú eres capaz de hacer. Permite que esta palabra quede en nuestra mente, en nuestro corazón y que la podamos llevar a la práctica en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Wow. Qué porción, ¿verdad? Y podemos ver ahí el poder de Dios total y completamente. Uno de los problemas más recurrentes que tenía el pueblo de Israel, que tiene, y que lamentablemente también el pueblo de Cristo, nosotros como su iglesia tenemos, porque también somos parte de, somos herederos de Abraham también, y también tenemos ese mismo problema, déjeme le digo, y usted ahorita se va a dar cuenta, es la idolatría. La idolatría es el problema más grande que podemos encontrar ahí a través de las Escrituras. A través de todos los pasajes, o la mayoría de muchos de esos pasajes, podemos ver cómo la idolatría ha sido el talón de Aquiles para el pueblo. En todo momento la idolatría es lo que ha evitado que el Señor ponga su mano. Es lo que ha evitado que el Señor haga más. Es lo que ha evitado que nosotros mismos podamos ver el poder de Dios en nuestra vida y que podamos ver cómo actúa el Señor a nuestro favor. La idolatría es de esos problemas que no quisiéramos nadie de nosotros en nuestra vida, pero que a veces caemos en ello sin darnos cuenta.
Porque la idolatría, usted tiene que saber que no solamente estamos hablando de una escultura o de tener dioses ajenos delante de Jehová, como dice la Escritura, porque así dice sus mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No estamos hablando únicamente de eso, sino que la definición de ídolo o de idolatría es cuando usted tiene a una persona, escuche bien, cuando usted tiene a una persona, un lugar, una cosa o un pensamiento que no le permiten comprometerse con Dios. Se lo voy a volver a decir. Cuando hay algo en su vida, un sustantivo, cuando hay un sustantivo en su vida, una persona, un lugar, una cosa o un pensamiento que no le permite dar ese paso de fe y comprometerse completamente con Dios. Eso es idolatría. Y eso es algo que nos aqueja a nosotros como pueblo de Cristo. Somos muy vulnerables a esa situación. Siempre va a haber algo más importante que hacer que buscar al Señor. Siempre va a haber algo más importante que hacer que ponerme a orar. Siempre va a haber algo más importante que leer las Escrituras. O lo voy dejando al final para cuando yo pueda tener un tiempo libre y no lo considero algo importante, algo principal en mi vida, sino como algo extra que yo quiero añadir a lo que yo ya tengo como agenda en mi vida. No es algo a lo que yo disponga mi tiempo, sino es algo que yo quiero hacer como una actividad extra, como algo extracurricular, como nada más para, pues el miércoles no tengo nada que hacer, el miércoles sí voy a la iglesia. Algo como eso. Pero en este pasaje que leímos podemos ver a Elías en primer plano. Podemos ver cómo Elías se da cuenta y sabe y lo entiende que ese problema que tiene el pueblo de Israel es la idolatría. Y sabemos que en esa época de Elías y sabemos que en ese tiempo de Elías el pueblo de Israel fue seducido, vamos a decirlo así, o fue atraído hacia Baal y hacia la diosa Acera, que muchos dicen que era la novia de Baal, ¿verdad? Yo no sé, yo no me meto en esos chismes de telenovela, pero así dicen en algunos lugares. Son ídolos que consumen al pueblo de Israel. Pero nosotros vivimos también en una situación no muy diferente. Vivimos a veces en situaciones donde la cultura nos consume. No anda por ahí un cantante que ni se le entiende nada, y los chavos andan, hasta las chicas y todos vueltas locas. Esos son otros ídolos modernos que no nos dejan acercarnos a Dios. Y no solamente eso, sino que a veces puede ser nuestro trabajo, a veces puede ser nuestro matrimonio, nuestro marido, marida, los hijos, puede ser también un hobby, un pasatiempo, puede ser algo que usted vea como algo muy sano inclusive, pero lo está dándole prioridad inclusive que a las cosas de Dios. Todo eso se puede convertir en una idolatría. Y son cosas que no nos permiten tener una relación con Dios. La Escritura nos habla con mucha claridad acerca de esto, de este punto de la idolatría. Y el Señor siempre nos ha mandado a no tener ídolos delante de Él. Porque cualquier situación que podamos nosotros anteponer a Dios es considerada idolatría. Yo en algunos momentos les he dicho: hoy juega el Cruz Azul, pero no vayan a faltar. Vengan mejor y oren por él para que gane. Porque si prefieren ir a ver al Cruz Azul, eso ya es idolatría. Lo pongo como ejemplo porque quiero que sepan que no tiene nada de malo ver un deporte, no tiene nada de malo hacer otra actividad, pero que esa no sea su prioridad. Que la prioridad sea, primeramente, Dios, y ya lo demás, si el Señor le da tiempo y usted tiene tiempo, bueno, pues puede ver un deporte, no tiene nada de malo.
pero que ese deporte, ese Super Bowl o el evento que ustedes vayan a ver, los Oscars que son hoy, no le quiten la prioridad a Dios. Cuando entendemos los conceptos de idolatría, es más fácil que nosotros nos podamos dar cuenta si estamos fallando en algo. Es más fácil que nos demos cuenta si tenemos algo que corregir en nuestra vida. Y de esa manera poder entender que el Señor quiere estar con nosotros. Y si nosotros no vemos más de Él, no vemos más de su sobrenaturalidad, es porque nosotros no se lo permitimos. Es porque nosotros estamos tal vez distraídos en otras cosas y no permitimos que el Señor obre en nuestra vida. Nosotros podemos vivir todo eso sobrenatural que inclusive vivió Elías por medio de Cristo, porque Él es quien nos creó y es quien nos amó y es quien nos ha dado la victoria. Pero tenemos que verdaderamente entregarnos a Él, verdaderamente dar ese paso, verdaderamente comprometernos con Él y comprometernos con ese Dios verdadero. Por eso así se llama el tema de hoy. Pero vamos a regresar al pasaje que leímos. Y previo al pasaje que leímos, quiero que leamos ahí en el capítulo 18, pero a partir del versículo 17. Y dice así: y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el alborotador, ese que está trastornando a todo Israel? ¿Eres ese que en la radio te dicen que no digas, que lo vengan a pacto vivo porque estás alborotándome a toda la gente? Luego les platico eso. Y Elías les respondió: yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos del Señor y al haber seguido a los Baales. Aquí cuando dice Baales está hablando de Baal y de Acera. Es como decir las Kardashians, ¿verdad? O sea, está hablando de todos, de Baal y de Acera. Entonces le dice Elías: yo no soy. Tú eres el que ha alejado al pueblo del verdadero Dios. Tú eres el que los trae de cabeza, mi chavo. Entonces Elías no se guarda nada y le canta tiro, ¿verdad? Dice: tú eres el que la anda regando. Se rehúsa a ser políticamente correcto y a achicarse delante del rey Acab. Le dice: todos los problemas que tenemos actualmente es consecuencia de que tú has alejado al pueblo de Dios, del Dios verdadero. Y cuando nosotros alejamos a Dios, cuando no le damos entrada completa y total a nuestra vida, lo que Dios hace es decir: ok, no me quieres en mi vida, ok, atiende tú tus consecuencias de tener una vida sin Dios. Y es por eso que empezamos a vivir un mundo consternado totalmente. Actualmente uno ve las noticias y no solamente se asusta de México, se asusta de todo el mundo. Está el mundo de cabeza. Y eso sucede porque tenemos un mundo donde hemos removido a Dios de su lugar, donde a Dios no se le considera. Hemos removido a Dios del gobierno, hemos removido a Dios de las escuelas, hemos removido a Dios del matrimonio, de la familia. Hasta de los deportes lo están removiendo. No hacen mucho escándalo que porque algunos jugadores se persignan o se hincan o oran antes de jugar, porque quieren mover a Dios de todo lugar. No quieren a Dios inmiscuido en sus vidas, y eso está generando un verdadero caos. Estamos viviendo sin un Dios verdadero. Así que le dice Elías: ahora pues, versículo 19, manda a que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todo Israel. O sea, háblales a todos. Diles que a la hora de salida hay pleito. Diles que ahorita que salgamos todos de la secundaria, yo estaba en la tarde, ¿verdad? Ahorita que salgamos todos a las 7 hay pelea aquí afuera. Y ya ve que luego se juntaba ahí la bolita, ¿verdad? Oye, ¿qué onda? No, es que se van a pelear. Pues unos de tercero, pero no sé ni quiénes son. Digo, no sé si a ustedes les tocó eso, pero a mí sí.
Sería porque yo estaba en una escuela ya de cholos de la Dale, ¿verdad? Y se juntaba ahí la bolita de volada. Y les dice Elías, ¿quieren tiro? Ahora pues, tu barrio contra mi barrio. Aunque tu barrio sean 450 y mi barrio nomás soy yo. Tus 450 contra mí, les dice Elías. Yo solo me basto y sobro porque Dios está conmigo. Dice en el versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo van a estar así como entre esquiando o bailando vals? Porque también pueden dar vuelta, ¿eh? ¿Hasta cuándo van a estar entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, pues síganlo entonces. Pero el pueblo no respondió nada. Les dice Elías, ¿por cuánto van a seguir buscando? ¿Cuánto tiempo se van a seguir haciendo locos? En otras palabras, ¿cuánto tiempo quieren perder o quieren seguir perdiendo? Dudando entre dos opiniones, si soy frío, soy caliente, que si soy cristiano o no soy, que si voy a la iglesia o no voy. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo van a seguir haciendo eso? Diciendo que sí, que tienen mucha fe y están comprometidos con Dios, pero sin hacerlo. Abrazando al Dios y alabando el domingo, pero el lunes abrazando a otros dioses. ¿Hasta cuándo? Y dice que la gente guardó silencio. ¿Qué quiere decir? Que sabían que estaban mal, pero no estaban listos para un cambio. Todavía no se definían. No se definían. Pero mucho de ese pueblo que no se define, déjeme le digo algo, ese pueblo siempre va a estar dispuesto a recibir un milagro. Ese pueblo siempre va a estar dispuesto a recibir una bendición. Ese pueblo también va a estar dispuesto a que Dios haga algo en su vida o que lo saque de algún problema para ellos poder continuar con la misma vida que tenían antes. Para eso sí está dispuesto ese pueblo. Ese pueblo que guarda silencio y que no se define a Dios, sí se puede definir ante un milagro o ante algo a su favor, pero no son capaces de entregar nada a cambio. Porque no tienen un compromiso completo. Versículo 22 dice Elías, entonces Elías volvió a decirle al pueblo, solo yo, digo, también Elías era bien dramático, ¿verdad? Solo yo he quedado tirado en el piso como profeta del Señor. Capítulos más adelante nos damos cuenta que no es cierto. El Señor le para su carrito y le dice, no hombre, ahí tengo un remanente, hombre, no te hagas el loco. Pero Elías hizo su papel, ¿verdad? Hizo su drama, hizo hacer su drama. Solo yo he quedado y de Baal hay 450. O sea, de todos esta bola, nomás yo estoy firme con el Señor. Solo yo he fijado mi postura. Así que Dios está esperando, tal vez, que te encuentres solo contra el mundo para que reafirmes tu postura. Tal vez está orillándote a que te quedes solo para que definitivamente le digas al Señor que sí. Tal vez el Señor está esperándote hasta, como decimos nosotros en la actualidad, hasta que toques fondo, pero verdaderamente fondo, porque cuando a veces uno dice, no, ya toqué fondo, créame que a veces todavía no es el fondo. Porque yo he escuchado gente que 3 veces me ha dicho, como Paquita la del barrio, 3 veces toqué fondo y no es cierto, todavía hay más abajo. Pero el Señor te lo va a mostrar cuando verdaderamente te encuentres solo y que no tengas otra opción más que definir tu postura a favor de Dios. Y dice Elías, bueno, denos 2 toros y que ellos escojan uno, que lo corten en pedazos, lo pongan sobre leña, pero no le prendan al fuego. Yo voy a hacer lo mismo, yo prepararé el otro toro, pondré la leña.
Y luego ustedes, que son muchos, 450, invoquen el nombre de su Dios. Y yo invocaré el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió y dijo: está bien, bien dicho. Hasta lo festejaban, le aplaudieron. Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan el toro y prepárenlo para que vean que no hay ventaja. Ustedes escojan. Como cuando hacían equipitos así en las escuelas: escoge tú primero. Para que ya, sí les tocó que hacían sus equipos los chavos. Escoge tú primero. A mí me dejaban siempre al final. No sé por qué, si yo era re bueno. Amén. No sé, que era para el fútbol, soccer, no, nunca fui bueno. Pero bueno, les dice Elías: escojan primero, prepárenlo ustedes, y ustedes que son mayoría, e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego. Déjenle digo algo. Este reto que les está dando Elías es un reto con intención. Ayer a los jóvenes les hablábamos de eso, de ser intencionales con Dios, de provocar al Señor y buscar el favor de Dios en nuestra vida, ser intencionales en todo lo que hagamos, sea en buscar la palabra, sea en oración, sea en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, ser intencionales. Elías fue intencional con esto, porque él les dice: preparen el altar, preparen al toro, la ofrenda, no le prendan fuego, y que el Dios que haga llover fuego, ese es el Dios. ¿Saben por qué era conocido Baal? Por ser el Dios del sol, por ser el Dios del fuego. Por eso fue intencional. Elías dice: si su Dios, que ustedes dicen que es el Dios del fuego, el Dios del sol, no puede hacer arder esto, entonces no es el Dios verdadero. Baal era considerado el Dios del sol. Así que si ellos estaban tan confiados de Baal, tenían también que confiar que Baal iba a incendiar el holocausto, iba a consumir el holocausto. Así que ellos estaban confiados. Dije: no, hombre, pues papitas, ahorita aquí le hacemos. Elías los retó precisamente en la fortaleza del supuesto Dios de ellos. Veamos qué puede hacer su Dios, les dice Elías. Vamos a ver. El mundo verdaderamente está necesitado de gente como Elías, que esté verdaderamente comprometido y confiado en que Dios hará lo que tiene que hacer, ese milagro que tú, que yo, que todos estamos esperando. Eso es lo que el Señor necesita. Versículo 26. Ellos tomaron el toro que les fue dado, lo prepararon, luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien respondiera. Mientras tanto, ellos danzaban junto al altar que habían hecho. Estos cuates hacían de todo. Brincaban, danzaban. Pues no me puedo imaginar qué más, pero hacían de todo. Me venía a la mente, cuando yo leía este pasaje, me venía a la mente como los matachines. ¿Sí saben qué es eso? Esos danzantes que andan, se me figuraba que así andaban. Andaban haciendo de todo y repetían el nombre de Baal, pero ¿qué creen? No pasaba nada. No pasaba nada. Ahora, fíjense cómo es el Señor, para que vean que a Dios sí le gusta el buen humor. Y Elías también tenía buen humor. O era sarcástico, como ustedes lo quieran tomar. Pero les dice Elías, versículo 27, fíjense con lo que les dice Elías. Digo, yo no me veo con yo solo y luego 450 y yo acá todavía provocándolos, ¿verdad? Fíjense lo que les dice Elías. Y sucedió que hacia el mediodía Elías se burlaba de ellos. ¿Qué hacía Elías? Se burlaba de ellos, diciéndoles: griten a gran voz, porque Baal es un Dios, ¿verdad? ¿O no? Griten, porque pues quizá esté meditando.
O está ocupado. Ahí en esta versión, aquí en esta versión dice está ocupado. En otras versiones dice está comprometido. No recuerdo cómo dice en la otra versión. Pero ¿saben a qué se refiere? Está en el baño. Está meditando, dice otra versión. Tienes razón, está meditando. A lo que se refiere es que está en el baño haciendo del dos. A lo mejor está en el baño. Grítenle. O está de viaje. O quizá está dormido y hay que despertarlo. 450 cuates ahí mal encarados, grite y grite, ya sudando, cansados, que no contestaba y todavía echándoles bronca. Yo creo que hasta miedo a unas pedradas o algo, ¿verdad? Canten, bailen, griten más fuerte para que los pueda escuchar, les decía Elías. Versículo 28. Cuando Elías clamaba a gran voz, se sajaban el cuerpo con espadas y con lanzas. Yo creo que les daba coraje lo que les decía Elías. Y, ahora sí, para que vean. Conforme a su costumbre, o sea que no era la primera vez que lo hacían, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Y sucedió que cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando frenéticamente. Ojo con eso. ¿Se da cuenta que hay mucha gente, aún y esos que creen en Baal, que también profetizan? Ojo con eso. Porque luego hay mucha gente que puede ser llamada profeta, y si no está con el Dios verdadero, no es profeta. Hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal. Y no había voz ni quien respondiera. Pero fíjese lo que dice aquí la escritura, ni quien escuchara. Porque sabemos que no hay otro Dios más que Jehová de los ejércitos. Versículo 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, a ver, ahora sí, a ver, quietos todos. Véngase para acá, acérquese. Atrasito de la raya, que vamos a trabajar. Atrasito, ¿cómo dicen? Atrasito de la raya. Acérquense todo el pueblo. Los profetas de Baal tenían una religión sin compromiso. Tenían otro Dios que no les pedía nada a ellos. ¿Y por qué les digo esto? Déjenme le hago la siguiente pregunta. Cuando nosotros buscamos tener otro Dios con cual no comprometernos o con cual no necesitamos comprometernos, entonces no necesitamos altar. Porque la pregunta aquí, Pacto Vivo, ¿para qué se utiliza el altar? Piénselo nada más. ¿Para qué se utiliza el altar? El altar se utiliza para los sacrificios. Nosotros sabemos que por medio de Cristo Jesús ya no necesitamos degollar un toro, ponerlo aquí y que caiga fuego y que se consuma. Por medio de Cristo nosotros ahora lo único que hacemos es entregar, confesar nuestro pecado al Señor y por fe saber que hemos sido perdonados y caminar rectamente, no cayendo nuevamente en ese problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el altar es para tener sacrificio. Y si tenemos un altar, nosotros tenemos que venir al Señor a entregarle nuestros pecados, nuestros problemas, nuestras situaciones, pedir perdón, tener un cambio de mentalidad, volver a nacer y tener una vida nueva en Cristo. Por eso es necesario venir al altar. Por eso hay altar. Si hay altar, hay sacrificio. Si venimos al altar y no entregamos un sacrificio, de nada sirve el altar. Y si no se usa el altar, se va a llenar de tierra, se va a llenar del polvo y se va a ir destruyendo. Elías lo primero que hace es arreglar, reconstruir, reparar el altar, porque era necesario lidiar con los pecados del pueblo. Cuando tenemos altar es para lidiar con nuestros pecados. Cuando establecemos altar es porque estamos lidiando con ese antiguo hombre y queremos ser una nueva criatura en Cristo. Cuando tenemos altar es porque estamos dejando atrás esos pecados, esas malas costumbres y viejas costumbres.
Para eso sirve el altar. Los hombres en general, y hablando aquí de los profetas de Baal, habían tenido una religión porque se habían vuelto religiosos, pero no habían lidiado con su pecado. ¿Cuánta gente en el pueblo de Cristo anda por aquí y por allá, pero no lidian con su pecado? ¿Por qué las estadísticas nos dicen que un 80 y tantos % de los varones ven pornografía? Y estoy hablando del pueblo cristiano. Y un 60 y tantos, 70 mujeres. ¿Por qué seguimos viendo tanta violencia en los matrimonios, aún cristianos? ¿Por qué seguimos viendo tantas situaciones en las familias? Porque no se está lidiando con el pecado. Y lo único que se vive es una religión. Porque la religión es fácil. La religión podemos llenar un estadio completito y cantar y bailar y todos, y hasta pueden salir de ahí diciendo, se sintió la presencia del Señor. Pero le puedo asegurar que si hubo un evento deportivo y cantan y bailan, es igual, va a salir igual de contento. Hombre, estuvo padrísimo. El siguiente Super Bowl no me lo pierdo. Sale igual. ¿Sabe por qué? Porque es emocional. Porque lo único que movió fueron sus emociones. Si no hubo una convicción de pecado y no hubo un cambio en su vida, fue nada más religión. Nada más religión. No fue un compromiso con el Señor. Eso le pasa a mucha gente. Puede venir, cantar, adorar, bailar, los carros del faraón, brinco, patada. Y el lunes caer en depresión. O de lunes a sábado, ¿verdad? O sea, yo voy a la iglesia el domingo, a mí déjenme mis otros 6 días para hacer lo que a mí me dé la gana. Así que lo que necesitamos, pueblo de Dios, es porque las contrataciones van a ser en los términos de la empresa, no en los que yo le ponga. Así es la relación con Dios. Podemos estar esperando cosas de Dios, pero realmente Dios está esperando que nosotros demos el primer paso. Versículo 31. Así que Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, y a quien le vino la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Su prioridad, la prioridad de Elías fue lo espiritual. Por eso fue lo primero que ordenó. Fue lo primero que ordenó el altar. Si no ordenamos nosotros nuestra vida espiritual como prioridad, vamos a perder el tiempo buscando a Dios de cualquier otra forma. O sea, tenemos nosotros que empezar a tener una transformación espiritual de adentro hacia afuera. Esto ya lo hemos explicado muchas veces. Elías así lo hizo, estableció primero lo espiritual, la confesión de los pecados, la búsqueda de la rectitud, y todo eso es lo que representa el altar. Es importante tener altar, no solo venir aquí a la iglesia, sino tener altar también en su casa. Y luego dice que hizo una zanja alrededor del altar, en la cual pudieran caber 15 litros de agua. Deshace ahí una zanjita, ¿verdad? Versículo 33, luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y los puso sobre la leña. Yo ya me hubiera cansado ahí, ¿verdad? Digo, no sé si les ha tocado, espero que no, destazar un toro, un buey, pero no es tarea fácil. Versículo 34, entonces dijo, fíjese, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Wow. Yo si voy a prender el carbón ahí en la casa, yo no le doy con la regadera, con la manguera del agua. Ni de loco, ¿verdad? Mejor le limpio la rejita ahí con una cebollita. Pero imagínense echarle agua ahí. No, ¿a quién se le ocurre echarle agua a algo que queremos quemar?
y échenle agua. Pero no solo eso, sino les dice, ok, échenle agua, échenle una cobija. No, esa era otra cosa. Échenle otra cobija, otra almohada, no. Háganlo otra vez, dice, háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez, bien obedientes. Dice, órale pues, ahí va. Y otra vez les dice, háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. Les dijo Elías, échenle agua. La primera por venganza, la segunda por despecho y la tercera porque me da mi gana. Así como Paquita, ¿no? Así les dijo Elías. O sea que para que vean que la Paca no se inventó nada, esto es onda de Elías. Versículo 35. De modo que el agua corría alrededor del altar y llenó también la zanja. O sea, ya estaba todo ahí empapado. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo, ojo, oración. Esto es una oración. Vas a perder